Habían pasado los días de Nabucodonosor. Babilonia, aquella ciudad de oro y esplendor, había cambiado de manos, pero su espíritu seguía siendo el mismo: altivo, poderoso, orgulloso. El rey Darío, soberano de los medos y los persas, gobernaba con sabiduría humana, pero aún desconocía el poder invisible que gobierna sobre los reinos de los hombres. En medio de su corte resplandeciente, entre príncipes, sátrapas y sabios de 1000 lenguas, vivía un hombre diferente. Su nombre era Daniel, hijo de Judá, profeta del Dios Altísimo. Había visto imperios levantarse y caer, pero su corazón nunca se inclinó ante ningún trono terrenal. Era un hombre de oración. 3 veces al día, sin importar decretos ni amenazas, abría las ventanas de su aposento y se arrodillaba mirando hacia Jerusalén. Allí, en silencio, su alma se unía al Dios de sus padres, al Dios que había estado con Abraham en la arena, con José en la prisión, con Moisés en la zarza ardiente. Y Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Esa fidelidad sencilla, esa costumbre antigua, sería pronto la causa de su mayor prueba. Porque cuando los hombres fieles se mantienen firmes, los corazones corruptos se estremecen. Los sátrapas lo envidiaban. Ninguno podía igualar su sabiduría, su integridad, ni la luz que parecía habitar en su mirada. Buscaron motivos para acusarlo, pero no hallaron falta alguna. Entonces, como serpientes, idearon un plan. Usarían su fe contra él. Se presentaron ante el rey Darío con palabras de adulación. «Oh rey, vive para siempre. Hemos acordado que durante 30 días, todo aquel que haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, será echado en el foso de los leones». El rey, sin ver la trampa que le tendían, selló el decreto con su anillo real. Y así, una ley humana intentó silenciar la voz que oraba al cielo. Pero Daniel no cambió, no ocultó su fe, no buscó excusas. Cuando llegó la hora, se arrodilló, como siempre, frente a las ventanas abiertas. Su oración fue un rugido más fuerte que el de los leones. No pasó mucho antes de que los espías lo encontraran. Lo observaron con el corazón lleno de odio y corrieron ante el rey. «Oh rey, ¿no firmaste el decreto? Pues Daniel, de los hijos del cautiverio de Judá, no te respeta ni obedece tu mandato. 3 veces al día eleva oración a su Dios». Entonces Darío comprendió la trampa. Su rostro se ensombreció, su espíritu se quebró. Pasó el día buscando la manera de librar a Daniel, pero las leyes de Persia no podían ser revocadas. Su justicia humana se estrellaba contra el orgullo de su imperio. Al caer la tarde, los hombres maliciosos regresaron. Sepa el rey que la ley de los medos y persas no se puede alterar. El corazón de Darío se llenó de angustia. Miró a Daniel, aquel hombre que había servido con pureza. En sus ojos no vio temor, sino paz, una paz que desarmaba a los verdugos. Y el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Daniel 6:16. La piedra fue puesta sobre la boca del foso, y el sello del rey la marcó. Ningún hombre podría quitarla, y mientras los cielos se oscurecían, Daniel descendió al silencio del abismo. El rugido de los leones resonó como un trueno, pero en ese instante el cielo se abrió. En medio de la oscuridad, cuando todo parecía perdido, algo cambió en el aire del foso. Las fieras, que hasta un momento antes se agitaban con furia, comenzaron a retroceder. Sus ojos ardientes se tornaron quietos, como si contemplaran algo más grande que el miedo. Una luz suave, invisible para los hombres, descendió entre las sombras. Era el mensajero del Altísimo, un ángel enviado para cerrar las bocas de los leones. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22. Daniel sintió la paz envolverlo. Los rugidos se transformaron en un coro de silencio.
El ángel se quedó a su lado toda la noche, como guardián del justo. En el foso más oscuro brilló la presencia más pura. Afuera, en el palacio, el rey Darío no pudo dormir. Rechazó toda música, todo placer, toda comida. Su espíritu temblaba ante la culpa. Cuando amaneció, corrió hacia el foso con el corazón en un puño. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, diciendo: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien tú continuamente sirves, de los leones?» Daniel 6:20. Y desde la profundidad, una voz serena respondió: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, porque ante él fui hallado inocente». El silencio que siguió fue sagrado. La justicia del cielo había hablado. El rey ordenó levantar la piedra. Los guardias retrocedieron asombrados. Daniel estaba allí, sin una sola herida. El aire olía a milagro. Entonces Darío, lleno de indignación santa, ordenó que los hombres que habían acusado a Daniel fueran arrojados al foso, junto con sus familias. Y antes de que tocaran el suelo, los leones se abalanzaron sobre ellos. El contraste fue absoluto. El justo fue preservado, los malvados devorados. Así actúa Dios, con poder, pero también con justicia. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Daniel 6:25-26. Darío reconoció al Dios que los hombres habían olvidado, el Dios que reina sobre el foso y sobre el trono. La historia de Daniel no es solo una narración antigua, es el espejo de nuestra alma en tiempos de prueba. ¿Cuántas veces la vida nos arroja a fosos invisibles, rodeados de leones que no rugen con dientes, sino con miedo, enfermedad, angustia o traición? Daniel no fue librado del foso, fue librado dentro del foso. Dios no siempre evita la prueba, pero siempre se hace presente en medio de ella. Él no cerró el foso, pero sí cerró las bocas. Esa es la esencia de la fe. Creer que aunque el rugido sea fuerte, la voz del cielo es más poderosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Daniel nos enseña que la oración es más fuerte que el decreto y que la obediencia es el verdadero sello del amor a Dios. Su victoria no fue un acto de valentía humana, sino de dependencia divina. Mientras el mundo firma decretos, el justo firma su confianza en el cielo. Y cuando el foso se abre y las sombras se ciernen, Dios no se aleja, desciende contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Cada creyente tiene su propio foso, pero también su propio ángel. Y cada vez que decides orar, cuando el mundo calla, el cielo toma nota de tu fidelidad. La fe de Daniel transformó el rugido en silencio. La presencia de Dios convirtió el miedo en testimonio. Y su obediencia movió el corazón de un rey pagano para declarar al mundo: Él es el Dios viviente, que permanece por los siglos. Hay noches en la vida en las que el alma desciende a su propio foso. No hay barro ni piedra, pero hay temor, incertidumbre y silencio. No hay leones que rugen afuera, sino pensamientos que rugen adentro. Y es en ese abismo invisible donde se revela si la fe es palabra o fuego. El foso de Daniel no es solo un hecho histórico. Es una metáfora divina de la batalla interior que cada creyente libra en su tiempo. Daniel representa al hombre que ora cuando nadie más ora, que se mantiene de pie cuando todos se arrodillan ante el mundo. Y los leones, esos terribles símbolos del poder y del miedo, representan todas las fuerzas que intentan devorar la fe. Cuando la oscuridad cae y el decreto del mundo se firma, los hombres se dividen en dos: los que callan para sobrevivir y los que oran para no morir por dentro. Daniel eligió orar, y esa decisión cambió el curso de su historia y la de un imperio entero.
porque los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. La fidelidad de Daniel no fue un acto de rebeldía, fue un acto de amor. Orar no era su protesta, era su esencia. No buscaba desafiar al rey, buscaba permanecer fiel al Rey de Reyes. Y en ese gesto sencillo, abrir las ventanas, doblar las rodillas, elevar la voz, se desató una guerra espiritual que estremeció los cielos. Muchos imaginan que el milagro fue el cierre de las bocas de los leones, pero el milagro más grande fue el silencio interior de Daniel. Cuando el rugido llenó el aire, él no gritó, no cuestionó a Dios, no exigió una explicación, simplemente confió. Ese tipo de fe no nace en la abundancia, sino en la constancia. Daniel había aprendido a orar en la calma, para no olvidar cómo orar en la tormenta. Su fidelidad diaria lo preparó para una fidelidad heroica. Y ese es el misterio del Espíritu. Lo que haces en secreto determina cómo vencerás en público. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Dios no salvó a Daniel de los leones, lo salvó en medio de ellos. Porque la fe no siempre te evita el dolor, pero te guarda en él. El milagro no fue la ausencia de prueba, sino la presencia divina dentro de ella. Hay momentos en los que Dios parece callar, y sin embargo actúa. El ángel que descendió al foso no llegó con espada ni fuego, no hubo espectáculo ni estruendo. Llegó en silencio, cerró las bocas, tranquilizó la furia. Así obra Dios, sin ruido, sin ostentación, pero con autoridad. Mientras el mundo espera señales, Dios obra en lo oculto, donde la fe habita. Y quizás tú, que lees estas palabras, estás en tu propio foso, tal vez rodeado de rugidos, deudas, diagnósticos, pérdidas, voces que te dicen, ya no hay salida. Pero escucha, no estás solo. El mismo Dios que envió un ángel a Daniel sigue enviando su presencia a quienes confían. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. No te prometió una vida sin pruebas, pero sí una compañía que las atraviesa contigo. El ángel no detuvo el amanecer, pero detuvo la muerte, y eso basta. Darío representa al mundo que finalmente abre los ojos ante el poder de la fe. Durante una noche, el rey del imperio más grande de su tiempo no pudo dormir. La paz lo abandonó porque había tocado a un hombre de Dios. En esa vigilia silenciosa, el cielo trabajó en dos frentes, uno en el foso y otro en el palacio. Mientras Daniel dormía entre leones, Darío temblaba entre lujos. Y así, Dios mostró que el verdadero descanso no depende del lugar, sino de la presencia. El amanecer trajo el clamor del rey. ¿Te ha podido librar tu Dios? Esa pregunta resuena aún hoy en los oídos del mundo. Cada creyente, cada alma que atraviesa pruebas, es una respuesta viva a esa pregunta. Tu testimonio, tu fe en medio del dolor, es la voz que el rey sigue escuchando al amanecer. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salmo 92:12. Vivimos en días semejantes a Babilonia. Las leyes cambian, los valores se apagan, los altares se llenan de nombres humanos. Pero Dios sigue buscando corazones como el de Daniel, fieles en lo secreto, inquebrantables en lo público. No se trata de rugir más fuerte que los leones, sino de callar y confiar hasta que el ángel actúe. Porque la fe no es ruido, es convicción. No es histeria, es calma sobrenatural. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Cada generación tiene su foso, y cada alma debe decidir a quién servirá cuando el decreto se firme. Daniel no cambió su oración para adaptarse al mundo. El mundo tuvo que cambiar al ver su oración. Y así, siglos después, su historia sigue siendo un eco eterno del valor de la fidelidad. Hay un foso interior que todos enfrentamos, el lugar donde se mide nuestra confianza. A veces ese foso se llama soledad, otras veces fracaso, otras pérdida.
pero cada uno revela la misma verdad. Solo quien confía en Dios sobrevive ileso, porque el león más peligroso no está afuera, está dentro, es la duda, y solo una oración constante puede cerrarle la boca. Daniel no esperó ver el milagro para creer, creyó para ver el milagro, y esa es la diferencia entre los que son librados y los que se consumen en el miedo. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Dios no cambia su fidelidad según el tamaño de tus oraciones. Él responde a la sinceridad, no al volumen. La oración de Daniel fue simple, pero pura, y el cielo respondió con poder. La historia termina con justicia. Los acusadores cayeron en su propia trampa. Es la ley espiritual del universo. El mal que se lanza contra los hijos de Dios vuelve a su origen. El foso que los hombres cavan para los justos termina siendo su propio destino. Pero Daniel no pidió venganza. Su silencio fue su victoria, y su testimonio fue su espada. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. La verdadera fuerza del creyente no está en destruir a sus enemigos, sino en mantenerse puro mientras ellos lo acusan. Daniel salió del foso sin odio, sin rencor, sin amargura. Y ese es el mayor milagro, salir del dolor sin convertirse en su reflejo. Después del milagro, Daniel siguió viviendo. No buscó fama, ni recompensas, ni venganza. Siguió orando, siguió sirviendo, siguió confiando. Su fidelidad no dependía del resultado, sino del amor a su Dios. Y así, su historia cruzó los siglos, para recordarnos que la fe verdadera no necesita ser vista para ser real. Cada vez que oras, aunque el decreto del miedo te rodee, estás escribiendo tu propio capítulo de Daniel. Y el cielo te observa con la misma ternura con la que miró a aquel hombre arrodillado frente a su ventana. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34:5. Daniel no salió del foso porque los leones se durmieron. Salió porque Dios estuvo allí primero. Y cada vez que el justo es probado, Dios desciende antes que el miedo. Así es el amor eterno. No impide el fuego, pero camina dentro de él. No evita el foso, pero duerme junto al que confía. Si alguna vez sientes que el mundo te empuja al borde del abismo, recuerda, el foso no es el final. Es el escenario donde el cielo muestra su poder. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1. Y cuando todo acabe, cuando el amanecer se asome y el sello del miedo se rompa, el mundo volverá a hacer la misma pregunta. ¿Te ha podido librar tu Dios? Y tú responderás con voz firme, desde lo profundo del alma, sí, me libró, me sostuvo, y aún en el foso estuvo conmigo. Activa tu fe, comparte la palabra y suscríbete para seguir escuchando las voces que el tiempo no ha podido silenciar.